leyes espirituales. Esto lo puedes encontrar en la serie de libros No es con mis fuerzas, ¿ya? Lo puedes encontrar en Kobo, Hotmart y Amazon. Usamos de base el conjuro de la principal. ¿Por qué el conjuro de la principal? Un lanzamiento de amor, porque tuve una experiencia con este tipo de trabajo espiritual que lanzaron contra mi vida. Yo no hice el trabajo, yo no solicité amarrar a alguien conmigo, sino que fue víctima del conjuro, que antiguamente se sacrificó a una princesa, por eso se llama el de principal. La víctima, que es la que sacrificaron, es la princesa, y que los viven con los hueones son los victimarios. O hueonas, porque hay varios sexos. Ahora, ¿cómo actúa la ley espiritual? Esta consagración, conjuro, lo que sea, como quieras llamarlo, tiene una condición: no tocar a la víctima por nada del mundo. ¿Cómo me enteré de esa condición? La gente habla de más, ¿cierto? Pero cuando se jactan de lo que hacen para intimidarte, ahí tú tienes que parar orejas. Señor, esto es así, este no es así. Comienzas ahora. Y dije, Señor, de Valparaíso comenzaron con lo mismo. Dije, Señor, esto es tan así. Y cuando, por cierto motivo, me separé de mi expareja, volví acá a la casa de mis padres, en Alto Hospicio, volvieron nuevamente tanto los de Valparaíso como los antiguos de acá, porque tuve que ir por el acoso que tenía. Anteriormente sí, me están weando hace rato con el conjuro de la principal. Y ahora que lo estoy diciendo, por eso es un libro. Dije que esta weá nadie me va a creer. Pero aprendí de esta experiencia y te estoy enseñando a ti. Todo trabajo espiritual que hagan contra tu vida, toma lo que es gobierno, religión y país. ¿Por qué? Porque la deidad que invocaron, sean brujos nuevos, sean actuales, sean de una etnia determinada, están consagrados. Y esa deidad, cuando fue invocada por primera vez, era un grupito pequeño o un poco más grande, lo que es tomar lo que es machi, religión, el cacique o líder del lugar, que es presidente, gobierno, y el pueblo. Toma el país. Ya, ten en base ese concepto. Gobierno, religión y país de donde sea, los que ataquen a la víctima se unifican al primer conjuro que se lanzó desde la época prehispánica, la época de los cavernícolas. En esa época la deidad ya existía. Y hay algo más. Esas deidades, espíritus, como quieran llamarlo, ya venían de otros lados. Ya eran señoras superiores. La mayoría de las deidades son ángeles caídos, por no decir todas. Ángeles caídos, los cuales antes de rebelarse contra el Creador, tenían un cargo, tenían pactos y decretos con el Creador. Y estos decretos son eternos. No pueden invalidarse. No puede decir, no, yo ya me cambié de reino, entonces estos trabajos que se hayan realizado no hay problema porque ya fueron cortados y ahora yo sigo haciendo otros trabajos, pero ahora lo hago con la parte tecnológica. El cambiarse de reino no es cambiarse de religión, es cambiarse de la luz a las tinieblas. Y el único que tiene la condición de anular todo decreto adverso contra tu vida es Jesucristo. Entonces, si te cambiaste de reino, tendrías que haber cambiado el cristianismo. Te pregunto, tú que eres brujo, tú que te adjudicaste el conjuro principal o otro trabajo que hiciste con otra gente, ¿indemnizaste a la víctima? ¿Devolviste todo lo que robaste? No, entonces no te cambiaste de reino. Cuando tienes estos conceptos claros, entonces tú puedes decir, se violó un decreto en el mundo espiritual, le recuerdo a la élite mundial, al tocarme a mí, cualquier miembro de la familia de Carlos, la familia de Joana, la familia de quienes se haya adjudicado el conjuro de la principal y de las familias que iniciaron el trabajo, él estando o usando un arma tecnológica para extraer mi conocimiento y hacer sus libros, la ley espiritual dicta que los libros de esa gente entraron en la maldición del conjuro. Es decir, que se lanzó un decreto, ya vamos a exagerar un poquitito, aunque algunos brujos dicen que se les ordenó la muerte y por eso me atacan para demostrar ser superior, y digo, estos son más hueones que la cresta.
Entonces yo puedo decir, élite mundial, levanto el decreto adverso contra mi vida. Te recuerdo que Carlos con su familia decían que tenían que haberse sido sacrificados. Es decir, él decía que tenía que haberse suicidado y su familia, cuando decía, para de acosar a la vecina, no, es que si la para de acosar, me tengo que suicidar. Es decir, que tiene una orden de muerte, de ser sacrificado. Estamos dando ejemplo. Si esto fuera verdad, entonces la élite tiene que indemnizar, así de sencillo. Entonces yo levanto el decreto del conjuro en la principal, el original, el cual no puede ser cambiado porque esa gente, todos esos descendientes, fueron comprados. Pero ¿qué pasa si uno de ellos le enseña a otro y asumimos a un haitiano para que lo haga? Las deidades del haitiano se unen a las deidades del conjuro en la principal y tienen que someterse. ¿Por qué? Porque el primero trabajo que realizaron en contra de aquella víctima, y son ellos los que la violaron, tiene un decreto de unión. Por lo tanto, todas las deidades del haitiano quedan sometidas a las conjuras principal y a la venganza. Por lo tanto, el haitiano maldijo a todo su país, Haití, a las deidades con la venganza del conjurero principal. Pero ellos, recuerdo, religión, gobierno y país. Ellos utilizaron al gobierno anterior y actual para ocultar todo lo que hacían. Intentar vender la casa a la víctima, robar los libros, extraerlos por Amazon, sacarlos y venderlos por ellos mismos. Y le echan la chucha cada vez que la víctima saca los libros de ebook de Amazon, y porque ellos no pueden venderlos. Y los manda a otra editorial como ebook y arman la chucha. Después se jactan de que con las máquinas que tienen, entraron al computador de la víctima y descargaron todas las carpetas de libros de ella. Entonces dicen que tienen los originales y que ellos lo hicieron y que la víctima les robó los libros de ellos. Hay que tienen la misma ascendencia porque tienen la máquina, extraen los recuerdos, entonces dicen, no, son nuestros ancestros que hicieron tal cosa. No, los libros que escribiste, weón, son experiencias astrales de la víctima. Por lo tanto, yo levanto el decreto y le digo, deidades de norte, sur, este y oeste del planeta, Carlos con su familia violaron el decreto que llevan en su ADN del conjuro principal y no pueden renunciar porque la etnia a la que pertenecen les dice eso, tienen que ser sacrificados. Tenían que haber sido sacrificados como familia, no fueron, entonces hay una brecha en el mundo espiritual, aunque los sacrifiques ahora tenían que haber sido hechos hace más de 10 años, de igual forma las hijas de Pepe y sus hijastras, hace 20 años de haber sido sacrificadas y no fueron. Siguieron acosando, por lo tanto, te demando por cada segundo, conectada a la máquina, cada segundo que ellos pagaron para que me subieran al sistema, había un decreto prohibido. Y también había otro decreto que ellos violaron del conjuro principal, porque la mayoría de las mujeres de los H hicieron el conjuro principal conmigo de esencia porque vieron algo que los H querían, entonces lo enjaularon, le hicieron creer que ellas tenían algo mío, pero eso cuando fueron el momento de la venganza fueron descubiertas, pero según la víctima se vengó la deidad. Por lo tanto, la deidad tomó comunión a todas las religiones y sectas que ellos consagraron con el tecnocoso, con la agencia de viajes que tenían con el cerebro de la víctima, etc. Entonces ahí yo tengo derecho legal, ahí es un derecho legal que ellos me adjudicaron a mí, porque ellos decían que no podían violar el acuerdo y lo violaron. Entonces entra la venganza de la deidad y la víctima dice, élite mundial, entra al gobierno e indemnízame. Y yo a ese gobierno se lo entrego a Cristo, porque lo que tomaron espiritual era mío, no, era de él. Así se maneja el mundo espiritual. Que tenga excelente semana.